a grabar para compartirles pantalla. Y como les dije aquí por el chat, porque me preguntaban acerca de todo lo que era este ejercicio de lo que era el Titanic y todo eso, ¿cómo lo íbamos a resolver? Ahorita se los muestro cómo va a ser ese ejercicio. Igual aquí tengo ya la solución de su tarea. Vamos viendo cómo se desarrolla cada parte de esta tarea que les dejé. Y déjenme ponerlo nada más en una sola página para que... Ahí está. El primero de los ejercicios, como ya hemos visto, nos decía, en una bañera se tiene una altura de agua de 25 centímetros y el tapón de esta tiene un radio de 2 centímetros. Entonces, esta es la información que tenemos hasta ahorita. Por lo tanto, vamos a poner nuestra bañera. Ahí está nuestra bañera. Y sabemos que pues tiene esos 25 centímetros hasta donde llega el agua. Donde aquí, a donde está el tapón, son 25 centímetros. Por lo tanto, nos pide que calculemos superficie del tapón, la presión que soporta ese tapón y la fuerza mínima que hay que ejercer para quitar ese tapón. Dato, la densidad del agua en este caso es de 900 kilogramos por metro cúbico. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a considerar esos 25 centímetros que es del agua como metros. No lo vamos a tener en centímetros, sino en metros. Por lo tanto, hay que transformar y esa altura sería igual a 0.25 metros. El radio es de 2 centímetros, por lo tanto sería 0.02 metros. Ahora, para el cálculo de lo que es el área o superficie, como ustedes le quieran poner, que aquí para nosotros es exactamente lo mismo, vamos a poner ahora que es pi por radio al cuadrado, que sabemos que es un círculo simplemente. Si nos dijeran que es un cuadrado, pues ahí sí cambiaría, no nos estarían dando un radio, sino nos estarían dando una arista. Y por lo tanto tendríamos que multiplicar esa arista, como ya saben, para lograr una área por su cuadrado. Entonces, pi por 0.02 al cuadrado nos da un resultado de 0.00125 metros. Esta es la primera respuesta que tenemos, que se refiere a el área. Ahora, la presión, si se acuerdan, está dada de la siguiente forma, porque es presión hidrostática, será ρ por por la gravedad. Aquí no sé por qué se le puso este signo. Ahí está. Rho por la gravedad por la altura. Entonces, esos dos, esos tres datos son los que vamos a colocar. Tendremos que la densidad aquí está mal calculada porque le puse 900, no sé por qué aquí ya le puse 1000. Error de dedo. Y de que sabemos que pues la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, pues esto fue el único error que había, pero aquí ya lo estamos corrigiendo. Entonces, recordemos que son kilogramos por metro cúbico. Ahí le estamos poniendo metro cúbico. Y ahora sí, tenemos que este metro se va a multiplicar con este metro, dándonos un cuadrado, y finalmente esto quedaría con metros lineales. Serían kilogramos entre metros por segundo al cuadrado, lo cual nos da los pascales. Entonces vamos revisando ese dato, a ver si es correcto esa multiplicación o si quedó multiplicada por los 1000. Entonces vamos viendo y tenemos ya 900. Ok, entonces déjame revisar nada más, a ver si también, como tú dices, pues si hubo un error en este cálculo. 0.25 metros, que es el ρ por gravedad por altura, ahí está, por 0.25, y sí, como tú decías, pues nos da 2207. Aquí, ¿cuál fue el problema? Que yo sí lo estaba multiplicando por 1000. Entonces, 2207.25
2207.25 pascales. Es lo que tenemos. Entonces, por lo tanto, aquí también va a haber un problema, 2207.25, y eso lo vamos a multiplicar por el área para generar la fuerza necesaria para poder quitar el tapón. Entonces, aquí se fijan, ya sacamos superficie, sacamos presión que está soportando el tapón, y ahora necesitamos sacar la fuerza. Entonces, esto, ¿qué vamos a hacer? Simplemente multiplicarla por el área en el cual estamos ejerciendo esa fuerza. Y esa área, pues tenemos registrado que es 0.00125, lo cual nos dice que necesitamos 2.75 newtons. Ajá, 2.759. 2.759 newtons. Entonces, esta es la energía mínima necesaria para poder quitar nuestro tapón. No te preocupes, Brandon, si tienes algún problema, no hay problema, como diría, valga la redundancia, pero ya va a quedar grabada la clase, y el día de hoy pues también se la subo a YouTube para todos aquellos que de repente no pueden abrir el Blackboard. Pues ahí estaríamos checándolo, o lo estarían checando ustedes por medio de YouTube, que eso pues desde cualquier aplicación pueden entrar. Déjenme, les paso de todas formas otra vez la liga para que lo tengan presente y puedan usarlo. Entonces, ahí les comparto la liga para que puedan entrar. Entonces, ya quedó el primer problema resuelto. Ya tenemos, en este caso, cuánto es la superficie del tapón, cuál es la presión que soporta el tapón, así como cuál es la fuerza mínima que hay que ejercer para poder quitar ese tapón. Entonces, toda fuerza superior a 2.759 newtons va a quitar ese tapón. Ahora, en nuestro problema 2, ¿qué nos dice? En una investigación arqueológica se descubre en una profundidad de 150 metros en el fondo del mar, aquí ya vemos 150 metros en el fondo del mar, una baldosa prehispánica de la cual aún no se sabe su origen. Considerando que la baldosa tiene una forma cuadrada, esto es lo que nos importa, la forma cuadrada, y que mide 20 centímetros de cada lado, o sea, de arista, calcula la presión y la fuerza que ejerce el agua sobre la baldosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo mismo que estuvimos haciendo con lo que es la tina, bueno, el tapón de la tina. Sabemos que la densidad del agua del mar, según lo que nos marca aquí, son 1030 kilogramos por metro cúbico. Entonces, la arista de lo que es esta figura son 0.2 metros. Y por lo tanto, su área, pues serán 0.2 por 0.2, nos da como resultado 0.04 esa área. Ahora, para sacar la densidad, que aquí también me pone el mismo signo, sabe por qué lo habrá cambiado, pero aquí es la gravedad. Entonces tenemos que es 1030 la densidad del agua, kilogramos por metro cúbico, por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad, por la altura, que son los 150 metros, que en este caso pues no es altura, son profundidades, ya sabemos, y vamos comprobando ese cálculo. Entonces nos dice, tú tienes 1030 kilogramos por metro cúbico por 9.81 por 150 metros de profundidad. Vamos a tener entonces como resultado 1.515.645 pascales. Esa es la solución que vamos a tener, o más bien el dato con el cual vamos a contar. Por lo tanto, esa es la primera respuesta. Ahora, si necesitamos la fuerza ejercida por el agua sobre la baldosa, pues lo que vamos a sacar es igual la fuerza como lo hicimos en el ejemplo anterior. Y la fuerza es igual a los 1515 pascales, 1515 kilopascales, en este caso serían, por el área que es 0.04. Vamos comprobando cuánto nos da de resultado.
Bien, entonces el resultado, ahí tenía duda, ¿cómo es de profundidad? Pensé que eran 150 negativos. No, aquí no se van a usar los negativos, es que haz de cuenta que estamos considerando tanto como altura o profundidad, porque recuerda que lo que está pasando, deja aquí con dibujitos, es de que nosotros tenemos nuestra baldosa que está aquí y la superficie del agua está acá. Entonces, por lo tanto, de aquí hasta aquí van a ser los 150 metros. Y eso pues es lo que se está generando de columna de agua. Entonces, aunque sea profundidad o sea altura, por así decirlo, lo que está representando es esa columna, cuántos metros de alto tiene. Y eso serían los 150 metros, no sería negativo. Entonces, en este caso, vamos checando si está bien hecho nuestro cálculo, 1.515.645 por, y aquí tenemos 0.04, lo cual nos da un resultado de 60.625 newtons. Exactamente, entonces, este es el valor que pues tenemos como resultado. Es la fuerza que está ejerciendo el agua sobre nuestra baldosa. Entonces, ya sabrán qué difícil va a ser sacar esa baldosa de lo que sería el fondo del mar o de estos 150 metros de profundidad. Y ya vieron que pues aquí estamos viendo también la presión que es pues muy alta. Estamos hablando de los 1.515.645.000 pascales. Y pues si los viéramos en atmósferas, estaríamos hablando de casi 15 atmósferas, 14.96 por ahí. 14.96. Algo así sería. Entonces, estamos viendo que es una presión impresionante, ya que nosotros vivimos una presión que es de una atmósfera, y mientras que aquí nos está diciendo que son casi 15 atmósferas, pues es una presión muy alta. Entonces, ¿qué más vamos a ver? El siguiente, este es el más interesante de los ejercicios. ¿Por qué? Porque aquí vemos mucha aplicación de todo lo que es los temas que hemos revisado ya, y nos dice el problema. El Titanic se encuentra hundido en el agua del mar a una profundidad de 4.000 metros, o sea que es así literalmente hasta el fondo del mar. Calcula la presión que soporta el barco en pascales si la densidad del agua de mar es de 1.030 kilogramos por metro cúbico. Porque aquí tiene una D, porque en algunas bibliografías vamos a encontrarla que está representada la densidad como una D minúscula. Sin embargo, no es muy usado, pero sí quería hacerles esa señal para que pudieran ustedes conocerlo y de repente cuando lo vieran no se sacaran de onda. Y dice, calcula la presión que soporta el barco en pascales, y la B es si dejáramos hasta esa profundidad en un submarino cuya presión interna fuera la de la superficie, ¿qué fuerza habrá que ejercer para abrir una puerta de 2 metros al cuadrado de superficie en la pared de nuestro submarino? ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que un submarino va por el barco, va a sacar cosas y de repente queremos abrir la puerta de ese submarino. ¿Qué es lo que vamos a determinar? Pues qué fuerza necesitamos para poder abrir esa puerta. Entonces es exactamente lo mismo que estuvimos viendo, simplemente es pues notar unas pequeñas diferencias en cuanto a interpretación. Entonces, ¿cuáles hipótesis estamos realizando en cuanto a este modelo? Que suponemos que la densidad del agua es uniforme, no importa esta profundidad, y que la gravedad también es constante.
Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Pues sacar la presión hidrostática y vamos a definir también lo que es la fuerza y con ello pues la presión. Entonces, lo primero es que tenemos ese submarino a 4,000 metros de profundidad. Por lo tanto, nos dice en el mar, la profundidad en el mar será la atmosférica más la provocada por el agua. ¿Por qué? Si se acuerdan ustedes, tenemos la presión atmosférica que está sobre el mar y aparte tenemos esa presión hidrostática que quiero poner con H. Por lo tanto, para tener una presión total, necesito sumar ambas presiones. Entonces, ¿cómo definiría? Pues presión del aire más la presión del agua, que me dice que es la presión del aire más la densidad por la gravedad por la altura, que esa es la presión hidrostática. Entonces, aquí más arriba, vamos viendo que ya nos menciona cuál es la presión de la superficie. 101.330 pascales. Entonces, esos 101.330 los voy a dejar pues como presión del aire y a ello le voy a sumar tanto la presión del agua, que es pues mi densidad del agua, que ya la sé que es 1,030, por, aquí me lo está haciendo como 10 metros sobre segundo, que esto pues ya sabemos que se puede poner como 9.81. Entonces aquí le vamos a poner 9.81 para ver cuál es la diferencia, que va a ser notoria, pero vamos checándolo. Entonces tenemos 1,030 por 9.81 por los 4,000 metros que se encuentra de profundidad. Y ya me da ahí que tengo una presión de 40.417.200 pascales. Pero recuerden que le voy a sumar la presión atmosférica, que en ese caso es de 101.330 y me da a 40.518.530. Si se fijan, si hay variación con respecto a lo que sería esta parte de la respuesta, pero vamos viéndolo cuando toma como 10 metros sobre segundo la gravedad. 101.330 más 1,030 por 10 por 4,000 y tenemos que es 41.301.330. Entonces, si está correcto cualquiera de las dos formas en las que estemos usándolo. Aquí, como les digo, para este ejemplo, pues toman 10 metros sobre segundo, que hasta ahorita lo vamos a continuar así, no hay problema, pero lo único que cambiaría sería ese valor. Entonces, ya tenemos que el resultado, pues, es de 4.13 por 10 a la menos 7 pascales. Y ahora para sacar la fuerza, pues recuerden que vamos a usar también toda esta definición. Y la fuerza, ¿cómo la vamos a calcular? Vamos a calcular una fuerza total, que es aquí fuerza total igual a una fuerza exterior menos una fuerza interior. ¿Qué nos referimos con fuerza interior y fuerza exterior? Significan que nosotros estamos teniendo dos fuerzas que se ejercen, una por la presión del interior de mi submarino y otra por lo que es el agua. Entonces, mi fuerza exterior, pues yo no la tengo calculada como fuerza. Por lo tanto, puedo sustituir ese dato como la presión exterior por el área menos la presión interior por el área. ¿Por qué? ¿De dónde sale esto? Recuerden que la presión se define como fuerza entre superficie y por lo tanto fuerza se va a definir como lo que sería presión por superficie o por área. Entonces de ahí es donde hago esas definiciones.
Ahora que ya tengo lo que serían las presiones, pues yo pongo simplemente la presión exterior menos la interior. ¿Y esto cómo va a ser? Pues ya sé que la presión exterior es de 41.301.330 pascales, menos la presión interior, que sabemos que es igual a la atmosférica, y sería 101.330. Al momento que yo resto esos dos, los voy a multiplicar también por los 2 metros cuadrados, que es de la superficie de la puerta, que me la da aquí. 2 metros cuadrados de superficie. Entonces, lo que me salga esa resta, voy a multiplicarla por los 2 metros cuadrados. Y eso a su vez, pues me daría una respuesta de 82.400.000 newtons. Entonces, fijan, pues tengo que ejercer una fuerza impresionante, y nos dice aquí resultado. Habrá que hacer una fuerza de 82.4 millones de newtons, que equivale a levantar 8.240 toneladas. Es por ello, pues, que no podríamos abrir en sí lo que es esta puerta. Sin embargo, pues, imagínense que en el caso contrario, esta fuerza, pues, sí estaría actuando sobre lo que es el submarino debido a las presiones diferenciales. Entonces, por eso es que los materiales de los que están hechos submarinos, pues, son de espesores tan grandes para resistir estas altas presiones, que acuérdense, estamos hablando de 41.301.330 pascales. Entonces, eso ya nos está diciendo qué tanto está soportando, y por lo tanto, con eso ya sabemos qué presión estamos ejerciendo o qué presión está ejerciendo el agua. Entonces, de aquí es lo que tenemos que tomar en cuenta para lo que sería la solución de este tipo de problemas. No sé si tengan alguna duda. ¿Esto cuánto sería en atmósferas? Sería alrededor de 407 atmósferas por ahí. Aquí se los voy a poner 407 atmósferas. Entonces, fijan, pues sí es extremadamente alta esa presión que estamos ejerciendo. Muy bien. En ese caso, ¿cuándo vamos a tomarla en cuenta? Se supondría que aquí, desde lo que es la bañera, ya se tendría que estar tomando en cuenta. ¿Por qué no se toma en cuenta? Porque si te fijas, aquí la presión que nos está dando no es tan alta, por así decirlo, y en estos casos estamos buscando en el ejercicio de lo que es el Titanic. Nos dice que cuánta fuerza habrá que ejercer para abrir ese submarino, y como estamos tomando en cuenta dos presiones, que es una interior y una exterior, necesitamos aquí sí tomar la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque nosotros, al momento de tener esas dos presiones diferenciales, no solamente podemos contar con la presión que ejerce el líquido, sino que tenemos que tomar en cuenta también la presión que está ejerciendo la atmósfera. En el otro caso, donde nos dice solamente el tapón, pues lo importante es solamente la presión que está ejerciendo esta columna de líquido. Pero como no hay una presión diferencial que nos esté dando algún ruido o alguna, por así decirlo, alguna lata, pues no debemos de contarla, porque lo mismo que estamos sumándole, pues sería algo que no va a tener una consecuencia tan grande. Sí se debería tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque va a ser
aquella fuerza que nosotros estamos venciendo normalmente. Pero como estamos tomándola como referencia nosotros, porque vivimos en un ambiente de presión de una atmósfera, pues sería solamente tomar en cuenta qué fuerza más vamos a ejercer. ¿Sí? Vamos a ejercer nosotros, en este caso, 2.759 newtons más de la fuerza que ya ejercemos normalmente. Pero aquí, como estamos teniendo dos situaciones en donde existe la misma presión, que es en la superficie como en el interior del submarino, ahí sí tendremos que estar tomando en cuenta esta interacción para poder determinar así cuál es esta fuerza, porque aquí se está dando una fuerza en el interior del submarino y una fuerza en el exterior del submarino. Aún así, cuando en los dos existe la presión atmosférica, esta fuerza se está ejerciendo tanto con la presión atmosférica como con la presión hidrostática para impedirnos abrir esa puerta. Esto sería como la forma en la cual estaríamos conscientes de cuándo se debe y cuándo no se debe de ejercer, pero en realidad se debería de ejercer en las dos. No te preocupes, Luis, no gastes tus datos. Si quieres, la checas ya cuando tengas internet la clase. Esperemos que ya sea mañana o al rato tengas internet y no te preocupes. De todas formas, cualquier duda que tengan, ya saben que me pueden mandar mensaje y pues ahí ya con gusto les aclararía las dudas. Entonces, Enrique, no sé si se entendió esta parte. Digo, sí es confuso porque, como tú dices, pues cuándo sí lo voy a ejercer y cuándo no. Pero en sí es esta parte, porque nosotros vamos a tener dos fuerzas interactuando. Una que va a ser la presión de nuestra cámara, que pues la presión la está ejerciendo hacia afuera del sistema, o sea que la está haciendo para que se quede la puerta, por así decirlo, cerrada. Pero por otra parte también estamos teniendo una presión por fuera del sistema que está ejerciendo el agua junto con la presión atmosférica. Y en el otro caso de la bañera, pues tenemos simplemente, por así decirlo, el del agua, porque la otra fuerza estamos acostumbrados. Es como decir, pues voy a levantar no sé, un lápiz, pues yo ya estoy acostumbrado, por así decirlo, a tomar ese valor de referencia sobre la presión atmosférica. Solamente estaría contando la fuerza que necesito para levantar el lápiz y no el de la presión. Entonces, no sé si tengan alguna otra duda acerca de esto. Muy bien, Enrique, qué bueno. Entonces, esto ahorita se lo subo también para que tengan la solución de su tarea. Y pues, como les comento, no es difícil, solamente si es como entender estos conceptos de qué va a ser la fuerza, cuál va a ser la presión. Y en este caso específico, por eso les dejé este problema, es para que entiendan el porqué de sumar la presión atmosférica. Sí, porque son dos situaciones que se están ejerciendo fuerzas, por así decirlo, opuestas. Ya lo vimos en lo que eran las deformaciones y aquí lo estaríamos viendo también hasta cierto punto. Por eso es que tiene tanta importancia el diseño de las compuertas. No sé si en fenómenos, ¿cómo se llama esta materia? Se me fue cómo se llama. Es todo sobre hidrodinámica, pero no me acuerdo cómo se llama la materia. Pero en ella tienen que ver esto de compuertas, que es una parte muy, muy importante sobre el comportamiento de los líquidos y que tienen que evitar estas deformaciones. Inclusive dentro de los software que se supone que pueden ustedes estar viendo en las materias está SolidWorks, que SolidWorks trabaja con una paquetería de hidrodinámica y en él pueden hacer simulaciones de la interacción de compuertas y les puede mencionar también SolidWorks en qué parte de la compuerta hay mayor estrés y qué podría causar, porque ahí les podría mencionar hasta que pudiera haber una deformación de la compuerta. Entonces, está muy padre SolidWorks porque
le pueden pedir al mismo programa que les haga un recálculo de lo que sería el objeto y les haría reforzamientos en las partes que necesita esa compuerta o esa palanca o ¿cómo decirlo? Esa pieza, ¿sí? Entonces, imagínense, por ejemplo, que tienen un volante o de estas que traen las compuertas también para abrirlas, y pues saben que ustedes están ejerciendo presión en lo que es ese volante. También SolidWorks les empieza a calcular y les dice, ¿sabes qué? Pues estos reforzamientos que tiene, pues están mal hechos. Y te pregunta que si quieres que él lo recalcule. Pues ¿sabes qué? Lo que hace es cambiar el diámetro de lo que serían esos reforzamientos, o mencionarte que ¿cómo se llama? La soldadura debe ser más grande o X situación, pero puede ser el recálculo el solo y ya te muestra los resultados de las nuevas medidas o las nuevas circunstancias. Muy bien, entonces eso es en cuanto a lo que vimos de los submarinos. Este ya lo habíamos visto también. Aquí la presión hidrostática nos dice un buceador de 100 de 10 metros. ¿Este sí lo vimos o no lo vimos? Muy bien, entonces aquí vimos lo del buzo y pues como les menciono, aquí también vimos si la altura del agua dentro de una bañera, pues es la que acabamos de calcular, y esta pues es en donde vemos mayor importancia. Entonces aquí, ¿qué es lo que haríamos? Pues simplemente llegar a lo que sería una igualdad. Por una parte tendríamos la presión del aire más la presión del aceite. Ajá, exacto. Sí, de eso sí, Aarón. Entonces aquí pues tendríamos esta presión del aire más presión del aceite es igual a la presión de lo que sería este mercurio. Entonces pues ya sabemos cómo vamos a calcular todo. Presión del aire sería igual a la presión del mercurio, que esto recordemos que se define como densidad del mercurio por gravedad por la altura menos densidad del aceite por gravedad por altura. Entonces, esta gravedad, pues la misma, la podemos separar, entonces nos quedaría rho de Hg por la altura menos rho de aceite por la altura, pero aquí estamos hablando de alturas diferentes. Voy a poner aquí altura de Hg y la otra de el aceite. Y simplemente pues tendríamos que multiplicarlo por la gravedad. Y ahí ya tendríamos esta parte que es la presión del aire. Entonces, esa es la forma en la que vamos a resolver. Ustedes van a checar si tienen algún punto determinado donde puedan hacer igualdades. ¿Por qué? Porque puede ser que también tenga aquí otro fluido. Entonces, ese fluido, pues puede que me interese o que no me interese. ¿Por qué? Porque aquí voy a tener dos presiones que van a ser iguales por la altura. Mientras que este fluido, pues puedo descartarlo hasta cierto punto, porque ya sé que a este punto 2 va a ser igual a este punto 1, sin importarme qué fluido está aquí en medio. Entonces, todo va a depender de cómo esté configurado ese sistema para poder hacer esta igualdad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Yo sí les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué aquí no estoy considerando la presión atmosférica? Ahora sí, respóndame esa pregunta. Exactamente, porque el tanque está cerrado y nos está pidiendo presión manométrica. La presión manométrica, acuérdense dónde parte.
parte de la presión atmosférica. Entonces, si nosotros estuviéramos sumando la presión atmosférica, pues ahí habríamos un desfase, ya que en la presión manométrica no estamos tomando la presión atmosférica, pues no la vamos a tomar tampoco del lado abierto. Es por esa razón. Por si les quedaba alguna duda, ahorita que pues me recordaron de por qué la presión atmosférica, ahí está en este ejemplo la razón del por qué. Entonces, no sé si quieren hacer anotaciones de algo de esto, que le pongan el porqué de no se toma la presión atmosférica, que es específico para este ejemplo. Ay, perdón, ya se movió. Que es específico para este ejemplo. Profe, si lo hiciéramos así, también tendríamos que tomar entonces en cuenta dos presiones distintas de aire, ¿no? ¿Cómo? Sí, la presión del aire que está dentro del tanque y afuera, aparte la presión del aire que está afuera, pues, Sí, si tomáramos en cuenta la presión exterior. Sí, es que aquí es de cuenta que la presión exterior, sea lo que sea, sería presión atmosférica, porque recuerda que al estar abierto al ambiente, estaríamos ejerciendo esa presión atmosférica, que no es solamente pues sí, se considera como del aire, porque ya contiene hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros tantos gases. Entonces, sí, en este caso debería tomar en cuenta si estuviéramos determinando algo específico y no fuera un manómetro, sino estuviéramos tomando la presión total o la presión absoluta. En ese caso sí necesitaríamos tomar la presión atmosférica. O en otro caso, imagínate que ahí no estuviera abierto, sino que hubiera otro depósito de aire comprimido. Estaríamos entonces tomando dos aires comprimidos que tal vez estarían a presiones distintas. Entonces, esto es lo que sucedería de repente. En el caso de que no estuviera abierto, que estuviera hacia otro depósito donde está ejerciendo una presión distinta a la atmosférica, pues ahí sí estaríamos considerando esa presión. No sé si aquí tengan alguna otra duda. ¿Hasta aquí todo bien?
Excelente. Entonces, pasemos página para poder hacer ejercicios de lo que sería Reynolds, número de Reynolds. Y aquí vamos a empezar a anotarlo. Déjenme, ahí está el lápiz. Y imaginemos que tenemos una tubería de 10 centímetros de diámetro que conduce un líquido X con, ¿recuerdan que es SG? Profe, ¿está escribiendo algo? Se supone que sí, déjame ver. No, ¿alguien más no ve que se escriba algo o sí se ve? Sí se ve. A ver, entonces déjame, me salgo y vuelvo a entrar porque a lo mejor en internet. Sí, no te preocupes. Muy bien, entonces sí, si tienen de repente problemas así, actualicen la página, porque también de repente a mí me pasa de que me están hablando y yo no lo estoy escuchando, no sé por qué pasan esos errores, si sea conexión de internet o sea el sistema, pero de repente suele pasar. Entonces con SG igual a punto, no es cierto, 1.4 a, digamos que 75 grados Fahrenheit. Y dice, si el flujo es laminar, aquí fíjense muy bien esto, ya no estoy diciendo que es laminar. Y nos pregunta, ¿cuál sería el caudal que necesitamos recuerden que esto, cuando estamos hablando que necesitamos es dos cosas, o para que se logre ese flujo laminar o para que no se rebase ese flujo laminar. En este caso, ¿qué estaríamos hablando? ¿Cuál sería el caudal máximo? O sea, ¿hasta cuál podemos soportar? Si aumentamos ese caudal máximo, recuerden que ya no va a ser laminar, sino se va a volver turbulento. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? La densidad del agua, porque recuerden que estamos hablando aquí de gravedad específica, por lo tanto ocupamos densidad del agua, que dependiendo del problema nos puede decir que son 1000 kilogramos o puede que la cambie un poco, pero en este caso vamos a decir que son 1000 kilogramos por metro cúbico. Pero si el problema nos dice, pues son 1024 o son 1500, pues tendremos que poner esa densidad. Y por otra parte, la viscosidad de esa sustancia X, o sea, el líquido X, lo vamos a manejar como 1.2 kilogramos por metro o entre metros sobre segundo. Ahí ya tenemos las dos cosas. Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Pues ahora lo que necesitamos es calcular primero lo que sería la ecuación del número de Reynolds, que acuérdense que es Reynolds igual a la velocidad por el diámetro por la densidad entre la viscosidad. Esa es mi definición. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo tengo dato ya de Reynolds y tengo dato de lo que es un diámetro. Tengo de una densidad, porque es mi gravedad específica, y tengo de una viscosidad. Entonces, ¿qué me falta? Pues me falta mi velocidad, que es la que voy a despejar. Por consiguiente, tendría mu por el número de Reynolds entre el diámetro por la densidad. Y de aquí me van a decir, ¿de dónde saco el número de Reynolds? ¿De dónde lo voy a sacar? Díganme ustedes.
¿de dónde estaría sacando ese número de Reynolds? Es 2000, ajá, por ser laminar, pero acuérdense algo muy, muy importante. Yo aquí estoy diciendo caudal máximo. Yo para hacer laminar puedo decir, pues mi número de Reynolds es 1, o es 100, o ¿saben qué? Es 1999. Cualquiera de esos entraría en un régimen laminar, pero por eso estoy poniendo aquí caudal máximo, porque ahí ya estoy definiendo y acotando mi respuesta a que el caudal máximo pues va a ser cuando se encuentre en ese valor de 2000. Recuerden que si pasa los 2000 ya no es laminar, se transforma en transición. Entonces voy a tener 1.2 kilogramos por metros segundo por el número de Reynolds, que ahora sé que es 2000. Es esa dimensional, recuerden, no traen unidades. Y el diámetro, ahora ¿qué voy a poner de diámetro? 10 centímetros, pero recuerden que yo no puedo manejar en centímetros porque aquí ya me están diciendo metros. Entonces 0.1 metros. Y ahora por la densidad. Veamos, densidad viene en kilogramos y metros cúbicos, entonces esa sí la puedo colocar. Sería por 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, ahí veamos, para eliminar unidades, kilogramos A con kilogramo, metro cúbico sea con este metro y con este otro, entonces me quedan metros lineales. Y pues al final de cuentas, esto me daría como respuesta metros sobre segundo, que sería la velocidad. Entonces, esto va a venir en metros sobre segundo. Vamos viendo cuánto nos da esa respuesta. Vamos, agarramos nuestra calculadora. Tenemos 1.2 que representa, como ya vimos acá atrás, la densidad por 2000, que es mi número Reynolds, entre, abro mi paréntesis, 0.1 por 1000, cierro paréntesis, y son 24. 24 metros sobre segundo es el que está recorriendo ese líquido. Entonces, la velocidad ya la sé. Pero recuerden que para el caudal no solamente es la velocidad la que se toma en cuenta. ¿Qué más se toma en cuenta para un caudal? Un caudal se define como la velocidad por una área determinada. Entonces, al tener aquí esto, se transforma en un volumen por un tiempo determinado. Que aquí déjenme ponerle mejor T para que no se confunda. Ahí está, volumen por un tiempo determinado. Por lo tanto, para mi caudal, ¿yo qué más necesito? Pues necesito saber la información de esa área. Entonces, mi caudal sería esta velocidad de 24 metros sobre segundo por lo que es esa área, que tenemos que la área es pi por radio al cuadrado o pi por diámetro entre 4, pi por diámetro al cuadrado entre 4. Cualquiera de esos dos es, y por lo tanto, este diámetro lo voy a poner como 0.1 metros. Entonces, fijan, aquí ya tendría yo metros al cuadrado, tendría por metros sobre segundo, me da a metros cúbicos por segundo, que es lo que quiero obtener. Vamos entonces resolviendo esa parte y tendríamos los 24 metros sobre segundo por pi por diámetro al cuadrado, que mi diámetro, recuerden que es 0.1 al cuadrado sobre 4. Entonces esto sería igual a 0.188. 0.188. Y esto estaría dado con metros cúbicos por segundo. Aquí todos están, bueno, los que me están siguiendo, ¿sí les sale ese mismo resultado o cambia?
El mismo. Bien, entonces aquí ya sabemos que el caudal máximo que puede llevar es de 0.188 metros cúbicos por segundo. Si supera ese caudal, también va a cambiar ya su flujo. Ya no será laminar, será transitorio. Si es más bajo, pues no importa porque va a ser laminar de todas formas. Excelente. Entonces, este es uno de los problemas de Reynolds que vamos a poder ver en el examen. Entonces, aquí ya fíjense, vienen los diámetros, viene aquí ya sea que se les dé densidad o gravedad específica, y pues también que se les mencione qué tipo de flujo es. Aquí, si no lo entienden alguna de las escrituras, porque de repente se escribe muy feo, díganme y se lo vuelvo a repetir. De todas formas, aquí dice, ¿de dónde salió el 2000? El 2000, Brandon, sale de que nosotros estamos determinando aquí, en la pregunta es caudal máximo. Cuando hablamos de caudal máximo es porque ya va a pasar a otro tipo de flujo. En este caso decimos que es flujo laminar, por lo tanto, el número para determinar que es un flujo laminar es un Reynolds menor a 2000. Aquí, de todas formas, se los especificaría en cada problema, pero el Reynolds va a ser menor a 2000 para flujo laminar. Va a ser mayor a 4000 para un flujo turbulento. Y cuando el Reynolds está entre 2000 y 4000, en este caso se llama de transición. Entonces, esa es la definición que vamos a llevar y con lo cual podemos saber en el caso de que sea un flujo turbulento, un flujo laminar o de transición. No hay de qué. Entonces, acuérdense, como les digo, va a depender esa tablita de calificación de la bibliografía que estemos checando. Algunos consideran que es menor a 2300, otros consideran que es menor a 2000. Algunos consideran que es mayor a 4000 y otras bibliografías que es mayor a 4300. Por eso hay solamente que poner en base a quién nos estamos refiriendo cuando hagan alguna investigación o cuando señalen en algún procedimiento. Entonces, pues pasen el problema. Si hay alguna duda, me dicen. El 1.2, esa es la viscosidad. Por eso viene como mu de X, porque es la viscosidad del líquido X. No te preocupes, Brandon. Yo lo tomo en cuenta ahorita, qué bueno que me dices. Y para que no tenga ningún problema de faltas, nada de eso. Sí, es que ahí acuérdate que nosotros como radio pues tenemos la división de diámetro entre 2. Entonces al aplicar el cuadrado es por lo que sale nuestro diámetro
al cuadrado entre 4, porque 2 por 2 son 4. Pero sí, exactamente lo mismo, Enrique. Excelente, Brandon. Ahorita que terminen tus compañeros, continuamos con eso. ¿Listo, Carla? Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver una variante de este problema que estamos realizando. Entonces, déjenme borrar unas cosas. Esto no lo ocupamos, esto tampoco. La ecuación sí la ocupamos. Aquí la velocidad, pues, podemos dejarla y vamos a ir borrando estas partes que esto ya no lo necesitamos.
Entonces, ahora imagínense que a nosotros nos dan el caudal y nos dice el problema que el caudal es igual a 0.235 metros cúbicos por segundo. Entonces, si ya tenemos el caudal, lo que nosotros queremos es determinar en qué tipo de flujo se está clasificando esto. Entonces, los demás datos vamos a usarlos como los tenemos. Lo que no tenemos, pues, es el caudal. Digo, es el tipo de flujo. Entonces, con esto vamos a determinar tipo de flujo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Ustedes vayanme diciendo, ya tenemos el caudal, ¿qué necesitamos hacer nosotros ahora? ¿Qué es lo que primero tienen que hacer? Analizar esta ecuación de Reynolds para saber qué dato tenemos y qué dato no. Si se acuerdan, tenemos la densidad, tenemos la viscosidad, tenemos el diámetro de tubería, pero lo que no tenemos es la velocidad ni el número de Reynolds. Esas dos cosas en falta. Como esas dos cosas en falta, tenemos que determinar una de las dos. Por lo tanto, vamos a determinar primero la velocidad. Pero si despejamos de aquí la velocidad, pues necesitaremos el número de Reynolds de todas formas, que es algo que no tenemos. Pero hay otra forma de determinar la velocidad. ¿Qué otra forma? Pues en este caso va a ser por medio de lo que sería la definición del caudal. Entonces, velocidad es igual al caudal entre una área determinada. Entonces, el área pues ya la tenemos, es el caudal 0.235 metros cúbicos por segundo entre el área, que acuérdense que es pi por diámetro al cuadrado, que el diámetro es de 0.10, entre 4. Ahora ya tengo mi velocidad. Vamos comprobando cuánto es esta velocidad por medio de la calculadora. 0.235 entre pi por 0.1 al cuadrado entre 4, que aquí déjenme ver porque creo que me lo va a sacar mal. Ah, no, sí abrí paréntesis. Entonces, ahí vamos viendo nada más si se escribió bien. 3.14 por el cuadrado entre 4. Sí está bien escrito. Y mi velocidad ahora sería de 29.92. Entonces, si lo comparamos contra el ejercicio anterior, donde nuestra velocidad era de, déjenme nada más ver la imagencita porque se me cerró, ahí está, era de 24 metros sobre segundo. Aquí le voy a poner nada más problema. ...24 metros sobre segundo... ya vemos que la velocidad es mayor. Ya aquí ya obtuvimos una velocidad mayor de principio. Y como sabemos en las definiciones de Reynolds, cuando aumentamos la velocidad, vamos a aumentar el número de Reynolds. Cuando aumentamos el diámetro, aumentamos el número de Reynolds. Pero si aumentamos la viscosidad, aquí vamos a disminuir el número de Reynolds. Esas son de las definiciones que se tienen que acordar mucho. Si ya vimos que la velocidad aumentó, sabemos que va a aumentar el número de Reynolds. Por lo tanto, va a quedar como o transición o turbulento, pero es lo que vamos a verificar ahorita. Entonces ya tenemos este punto.
¿Qué más nos falta? Pues nos falta sacar el número de Reynolds. Vamos a borrar esta fórmula que no la ocupamos. Y con esta información voy a empezar a determinar el número de Reynolds, que sería el punto 2. Reynolds es igual a la velocidad 29.92 metros sobre segundo por el diámetro 0.1 metros por la densidad, que la densidad ya sé que son 1000. Perdón, aquí me equivoqué, no son 1000. Acuérdense que tenemos que poner esto por la densidad 1.4. Déjenme ver por qué en el problema anterior si lo puse o no lo puse. Déjenme nada más checar. Que se me hace que ahí va a estar un pequeño error. A ver. 1.2, viscosidad 1000. Sí, ahí tenemos un pequeño error que sí va a ser distinto la velocidad porque no pusimos esta gravedad específica, pero ahorita lo corregimos. Entonces, acuérdense que tiene que ir la gravedad específica por los 1000, que eso es un error que cometimos en el problema anterior. Y esto entre la viscosidad, que la viscosidad pues la tengo aquí como 1.2 kilogramos por metro sobre segundo. Entonces, esto es cómo va a quedar mi número de Reynolds. Vamos checando cuánto nos daría de respuesta. Y sería 29.92 por 0.1 por 1.4 por 1000 entre 1.2. Vamos viendo aquí unidades, metros y metros son metros cuadrados. El 1.4 pues no tiene unidades. El 1000 son kilogramos por metro cúbico. Entonces aquí ya me queda un metro lineal que con el de abajo se va. Segundo se va con segundo. Y kilogramos pues tiene que irse con estos kilogramos de estos 1000 que son de la densidad. Entonces sí me queda dimensional. Por lo tanto, aquí tengo 29 por entre 1.2. Entonces la respuesta es 3490. 3490. Y ahora sí, díganme a qué pertenece este Reynolds. Transición, exactamente. Entonces aquí lo vamos a clasificar como transición. Y de aquí viene su definición. Y por lo tanto, me está diciendo aquí ya que más bien con este caudal, se trata de un flujo de transición. En el otro que les mencionaba, ¿qué fue lo que salió mal? Déjenme ponerles aquí el screenshot del problema anterior para que lo veamos rápido antes de que se nos vaya la idea. Lo que pasa es de que aquí pusimos la densidad, pero no pusimos la gravedad específica. Entonces aquí sería 1.4 y ahora sí, el resultado no sería 24. Vamos viendo cuánto sería. Eso es lo que olvidamos en el problema, por eso nos salía ese resultado. Pero veamos cuánto nos saldría de forma normal. 1.2 por 2000. Cerramos paréntesis, dividimos, abrimos paréntesis. 0.1 por 1000 por 1.4. Cerramos paréntesis y nos da una respuesta de 17.14. Entonces aquí serían 17. Permítanme que no sé por qué no me deja rayar. Ahí está. 17.14. Este estaría mal. Y pues de aquí tendríamos que ver el caudal, que no serían 24, serían 17.14. Y ahora vamos a sacar esa parte. Entonces tengo ya 17.14 por pi
por diámetro, que dijimos que es 0.1 al cuadrado, entre 4, y me da una respuesta de caudal de 0.135. Entonces, ¿cuál fue aquí el error? Pues en cuanto a la densidad. Estamos diciendo aquí que es 1.4 veces más alta que la del agua, y yo la estaba considerando como si fuera agua. Entonces, eso es lo que va a cambiar, y se fijan, al cambiar esto, pues también cambia la velocidad y cambia lo que es el flujo, o lo que sería el caudal. Entonces, es por ello que aún así, cuando una velocidad es de 24 y la del problema que tenemos presente es de 29, tenemos un aumento muy sustancial. De ser 2000, aquí tenemos 3490. Es por ese error que tuvimos. Pero ahora que lo corregimos, ya vimos que sí hay una diferencia notable. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien, entonces, si quieren, les pongo primero el otro problema para que lo corrijan, y ahorita ya que hayan terminado de corregirlo, lo pasamos al otro problema que hicimos. Aquí vean entonces esas anotaciones que hicimos. Sí, por eso les pido mucho que pongan las unidades y vayan poniéndolas así como en paz. Aquí, pues si se fijan, yo por eso le puse número 1, número 2, para saber qué era lo que anotaba. Y aquí se fijan, pues ya anoté yo la falta de la densidad de mi líquido X. Yo solamente puse la densidad del agua. Entonces, ahí es como pueden estar observando ciertos errores y pueden estar verificando. Excelente. ¿Los demás cómo van? Listo. Bueno, entonces vamos pasando ya a la segunda opción que hicimos. Recuerden que el problema aquí es el mismo. Lo que yo les estoy preguntando es
¿Qué tipo de flujo es con este caudal? Esa sería como que otra opción de este problema. Entonces, aquí de esto es donde vamos a partir.
Excelente, entonces, pues ya tenemos este problema y de lo que vamos a hacer ahorita va a ser en cuanto a el rotacional, la divergencia y el gradiente. Entonces, ya si tienen todos esta parte, vamos a empezar a hacer unos ejercicios que digo, de todas formas, estos son, se los dejé ya de tarea. En esto sí les moví un poquito la fecha, no se la estoy dejando para el próximo viernes, se está dejando también para el próximo martes. ¿Con qué objetivo? Que también con este practiquen para su examen. Entonces, vamos viendo los ejemplos de rotacional, gradiente, etcétera. Aquí, ¿cuál va a ser la pequeña diferencia que tengan ustedes? Que va, a lo mejor en el archivo que les subí, ahorita no me acuerdo bien, no viene esta ecuación, que ustedes acuérdense que es la que anotaron de las diapositivas, cómo se van a obtener los gradientes rotacionales y la divergencia. Entonces, en este caso, vamos a ver cómo se realiza para lo que sería el gradiente. Recuerden que el gradiente es en el que vamos a obtener a partir de una función escalar una función vectorial. Entonces, aquí se fijan, nos están dando nuestra función escalar y tenemos que determinar nosotros la función vectorial. Entonces, vamos poniendo aquí para que se modifique y tendríamos 1 entre x cuadrado más y cuadrado, todo a la raíz cuadrada, porque viene a la 1/2. Déjenme hacerlo más grande para que se vea, porque ahí no se ve mucho. Ahí creo que ya se alcanza a ver más o menos. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Lo primero es tomar la función y en la posición y vamos a derivar esa función con respecto a x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para lograrlo? Simplemente vamos a hacer esa diferencial, por así decirlo, y vamos a derivar 1 entre la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. En la siguiente vamos a derivar también eso con respecto a y y por último con respecto a z. Entonces, en primer lugar, ¿qué vamos a hacer? Pues tendríamos también que evaluar en ciertos puntos, que es lo que nos pide aquí ese problema. Si tenemos que evaluar en esos puntos, pues solamente tendremos
una vez que encontremos la derivada, que colocarlo y pues hacer ese cambio. Ah, ya no quiere rayar, quién sabe qué onda con esto. Bueno, ahí esperemos que ya raye. No, no quiere. Ah, ya vi por qué. Ahí está. Bien, entonces ya tenemos que derivar todo esto. ¿Y cómo lo vamos a derivar? Pues simplemente recordemos que esta es igual a x cuadrada más y cuadrada y todo a la 1/2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues primero tenemos que bajar ese 1/2 y recordemos que esto pues va a quedar a la menos 1/2 de x cuadrada más y cuadrada y pues todo por 2x. Entonces, esto sería lo que tendríamos en un principio para lo que es y. Ahora para lo que es j, lo voy a poner aquí, también tendríamos 1/2 por x cuadrada más y cuadrada, toda la menos 1/2 por, ahí sería 2y. Y ahora pues tenemos que simplificar eso porque tenemos los valores. Tenemos que x vale 1, y vale 2. Entonces esto se transformaría en 2 por 1, 2, entre, tenemos 2 por x vale 1, x al cuadrado pues es 1, más y al cuadrado, pues y al cuadrado 2 por son 4. Y esto recuerden que es una raíz cuadrada. Entonces, el 2 se va con el 2 y nos quedaría aquí raíz de 5. Entonces aquí quedaría 5, 1 entre raíz de 5. Y de esta forma, pues tendríamos esta parte, que déjenme ver si se me pasó algo. Raíz cuadrada. Ah, ya vi que saqué mal. Esto, acuérdense que lleva signo negativo, por lo tanto, al restarle 1 es a la 3 medios. Entonces, esta es a la 3 medios. Aquí también esto sería a la 3 medios. Ahora sí, por eso es que me está dando a la 3 medios, que recuerden que sería 1/2, tendríamos que hacer, por así decirlo, una división, una potencia. Q 5. Bien, ahí creo que... Ahorita nada más que se vea que no sé por qué. Ah, listo, aquí. ¿Qué fue lo que me equivoqué? Pues que aquí le puse que sí es menos 1/2 aquí en esta parte, pero nosotros al derivar recuerden que pues tenemos que restar ese 1 y pues se convierte en menos 3 medios. Entonces al tener menos 3 medios, pues es como si yo aplicara 1/2 por 3 y este 3 lo paso para dentro de lo que es esta parte porque ya resolví, ya tengo una sola cifra que es el 5. Al aplicarle el cubo es 5 por 5 por 5, entonces tendría 5 al cuadrado por 5, que al cuadrado le aplico la raíz y tendría 5 por raíz de 5. Entonces de ahí donde sale esta parte. Y recuerden que pues el signo negativo es de que viene de raíz de menos 1/2. Y pues aquí también sería igual, solamente que ahora aplicaría para el 2 y lo demás quedaría exactamente igual. Entonces tengo ya este valor de la función.
tengo que mi función vectorial es igual a menos 1 entre 5 por raíz de 5 en i, esto es importante que es en i, menos 2 entre 5 raíz de 5 en j y 0 en k. En k no estoy teniendo ningún valor porque no tengo ninguna z que esté aquí interviniendo. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Pues ya, como les digo, les dejé esta tarea. Ustedes van a completar estas dos que tienen aquí, van a hacer lo mismo. Van a hacer sus derivadas, que pues aquí ya ven las mías, cómo las puse. Yo las puse aquí nada más para simplificarme, ustedes ya las pondrán más acomodadas. Y van a sustituir los valores que aquí les dan. Aquí les dan directamente ya los valores a evaluar y pues esos van a ser los que van a colocar para dar ahora sí una respuesta ya en numérica, por así decirlo. Entonces mi función para ese punto, esos puntos específicos, pues están dados con estos valores. Entonces esto acuérdense que es gradiente y lo que nos dice es que nosotros vamos a derivar parcialmente una función con respecto a una de las variables o constantes, dependiendo cómo lo consideremos, para i. Entonces, para i lo vamos a derivar con respecto a x, para la posición j vamos a derivar con respecto a y, y para la posición k con respecto a z. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Y pues de esa forma vamos a lograr realizar este gradiente. Ahora, para lo que sería la divergencia, tenemos que hacer ahora esto otro, que nos dice que vamos a tener una función vectorial y la vamos a transformar en una función escalar. Eso es lo que vamos a lograr aquí. Y la divergencia, entonces vamos a usar esta fórmula. Vamos primero a derivar lo que es la parte que está en y o en x y lo vamos a derivar con respecto a x. O sea que esto yo voy a derivar x cuadrada más y con respecto a x. Y esto, pues, ¿cuánto me va a dar? Pues tengo que ver qué tiene que ver con x, que sería 2x, simplemente. Ahora derivo lo que está en la posición j, que sería y cuadrada más z con respecto a y. Y tendría aquí 2y. Y finalmente lo que tengo en z, que sería la derivada de z más 1 con respecto a z, y esto es igual a 1. Entonces, fijan, yo tengo todo para hacer la suma, y mi suma sería 2x más 2y más 1. Aquí no evalúo ningún punto, no es necesario, pero pueden también darme los puntos, se evalúa en 2,2,1. Ah, pues ahora tendría que poner 2 por 2 son 4, más 2 por 2 son 4, más 1, que me daría 9. Eso es lo que tendría en el caso de que me dieran algo para evaluar. Si no me lo dan, simplemente voy a dejar esta función. Hasta aquí, ¿se entiende este punto? ¿Cómo estoy tomando cada uno de los términos? Que recuerden que este es I, este es J y este es K, que serían equivalentes a X, Y y Z. Entonces recuerden que este ya es parte de lo que tiene que ver con la divergencia. Muy bien. Aquí
Ya vi un pequeñísimo problema en cuanto a lo que les subí documentos. No les subí les subí el que no vienen con respuestas. Les voy a subir también el que viene con respuestas para que ustedes vean si van bien. Más que nada quiero para que lo practiquen. Y pues intenten hacerlo. Ya después ven el que es con respuestas para que chequen si estuvieron bien sus resultados. Entonces, abran el primero que ahí está como tarea. Les voy a dejar otro que está como archivo. Y la diferencia pues va a ser esa, que no viene que ustedes tienen que hacer la tarea y en otro viene que están las respuestas. Entonces, aquí pues ya resolvimos esto y vámonos directamente a lo que es el rotacional, que aquí es donde está un poquito más complejo, más complicado. ¿Por qué? Porque recuerden que en el rotacional, pues vamos a tener también aquí lo que es I, J y K, y vamos a tener como respuesta también una función vectorial. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues tenemos que agarrar cada una de las partes y derivarlas con respecto a lo que nos indica. Aquí Z, pues sería lo que tenemos en K. Por lo tanto, me dice, deriva todo lo de la función que está en Z, o sea, esta Z, con respecto a Y, que esto pues ya me dice que es 0. Y réstale lo que esté en Y, que es esta parte, no, perdón, lo que es, sí es eso, lo que es X entre Y cuadrada más, entre X más Y cuadrada, derívalo con respecto a Z. Entonces, fijan, esto también se va como 0. Entonces, por lo tanto, todo esto es 0, lo que respecta a Y. Y aquí me lo dice, es 0. Ahora lo que va, la de la segunda, en cuanto a J. Me dice, deriva todo lo que está en X, que sería menos Y entre X cuadrada más Y cuadrada. Derívalo todo con respecto a, que esto también va a 0, menos todo lo que está en Z con respecto a X, que también ya sé que es 0, y eso es con respecto a J. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque recuerden que tengo aquí esto que me dice que es en X y voy a derivar con respecto a Z. X no trae ninguna Z, por lo tanto es 0. En la segunda voy a derivar todo lo que esté en Z con respecto a X. Todo lo que está en Z no contiene X, por lo tanto también es 0. Y ahora voy a sumar lo que es que se encuentra en Y o lo que sería en J, que es esta parte menos X entre X cuadrada más Y cuadrada con respecto a X. Y aquí, ¿qué creen? Aquí sí tiene derivada. Y después voy a derivar todo lo que se encuentra en X con respecto a Y, que al final de cuentas, ya eso sí le va a tocar buscarlo a ustedes, pero nos va a dar este resultado. Es el único que sí es derivable, que nos va a proyectar un resultado y que al final de cuentas pues quedaría en esta posición. Y por lo tanto, de aquí es donde vamos a volver este resultado. Entonces, con esto van a poder realizar lo que es su rotacional. Aquí también les pueden dar valores para evaluarlo y en esos casos pues tendríamos que implementarlo. Si nos dieran valor de 1,1,3, pues tendríamos que esto sería 1 menos 1, pues se vuelve 0. Por 2, pues todo se vuelve 0 de todas formas. ¿Y qué pasaría cuando el rotacional es igual a 0? ¿Quién me dice?
En esta condición se llama campo irrotacional o campo conservativo. Eso es como se va a nombrar cuando tiene un valor igual a 0. Exactamente, Aarón, así se llama. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Es la indicación de rotacional. Déjame ver cómo se llama en inglés porque ahorita no me acuerdo. Sí, es el rotacional, solamente así pues viene en inglés determinado. Es como resolve bucle, sería la traducción. Muy bien, muchachos, pues esto sería todo por el día de hoy. Aquí ya revisamos pues de lo que va a venir principalmente en el examen, que va a venir Reynolds, va a venir el rotacional, la divergencia, y se fue el nombre de la otra, el gradiente. Va a venir también lo que tiene que ver con presión hidrostática, y pues eso es lo que va a estar tratando su examen. De la teoría, sí les pido nada más que lean la guía. ¿Ya todos la tienen la guía?